Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero, un diálogo vigente con un invitado especial y temas que nos permiten a nosotros descubrir cómo Dios actúa en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria. Queremos en esta noche hablar en una primera parte sobre un tema muy importante como lo es la Sagrada Escritura. La exégesis bíblica cumple en la Iglesia y en el mundo una tarea indispensable y prescindir de ella manifestaría una falta de respeto por la misma Escritura inspirada. El verdadero respeto por la Escritura inspirada exige que se cumplan los esfuerzos necesarios para que se pueda captar muy bien su sentido. La Biblia no se presenta como una revelación directa de verdades atemporales. Es un testimonio escrito de una serie de intervenciones por las cuales Dios se nos revela en esta historia humana. Un escrito bíblico solo puede ser comprendido correctamente cuando se hace un examen sobre sus condicionamientos históricos, y las investigaciones diacrónicas serán siempre indispensables para la exégesis. Esta noche nos acompaña en un primer programa, porque vamos a realizar 3 programas seguidos, el padre John Edwin Arias Alzate. La Corporación para el Desarrollo Económico y Social de Risaralda, COPESA, en estos días ha querido hacer un reconocimiento a los profesionales más destacados de nuestra región. Y el padre Edwin fue elegido por la corporación dentro del sector religioso de Risaralda como líder religioso joven que, con su formación académica en Sagrada Escritura, en Roma y en Jerusalén, y a través de su servicio pastoral como párroco, vicerrector del proyecto de vida de la Universidad Católica de Risaralda, formador y docente del Seminario Mayor y de la UCT y de la Escuela de Teología, en su meritorio desempeño profesional como formador en varones, pues se le ha hecho este reconocimiento. Queremos tener un programa que nos permita a nosotros hacer un viaje por la Sagrada Escritura. Vamos a tener una parte introductoria, luego vamos a introducirnos en el Antiguo Testamento, terminando ya en el Nuevo Testamento. Padre John Edwin, buenas noches. Muy buenas noches, Padre Pacho. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan desde sus hogares en esta experiencia que nos otorga este programa de poder profundizar en aspectos tan fundamentales de la experiencia humana y de fe. Y poderlo hacer en este mes que generalmente o tradicionalmente nos permite a nosotros profundizar en un tema tan interesante como es la Sagrada Escritura. Siempre la Iglesia nos ha otorgado a nosotros la oportunidad de acercarnos a la Sagrada Escritura, de profundizar en ella, de aprender a amarla, pero de manera particular nos otorga el mes de septiembre como un espacio bien interesante de reflexión en todos los ámbitos eclesiales, las parroquias, las diferentes comunidades, casas de formación, movimientos, pues recibimos nosotros apoyo y materiales valiosos para profundizar en esa herramienta que es fundamental en nuestra experiencia como creyentes, la Sagrada Escritura. Antes de iniciar, Padre, este recorrido que vamos a hacer por la Escritura,
quisiera que habláramos un poco sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia. La exégesis católica tiene una función vital, que es contribuir a una transmisión más auténtica del contenido de la Escritura inspirada. ¿Esto es cierto? Por supuesto que sí, padre. Usted ahorita cuando introducía el programa hablaba de la exégesis como una responsabilidad y como un ejercicio de respeto con la Sagrada Escritura misma. Me parece acertadísimo el comentario, porque la tarea de los intérpretes es facilitar un proceso de actualización de la palabra. Sabemos que ese legado tan maravilloso que encontramos nosotros en la Sagrada Escritura dista de nosotros a nivel geográfico. La mayor parte de la Sagrada Escritura está impregnada por la mentalidad de Oriente y dista de nosotros también a nivel temporal. Los escritos más recientes, que son los del Nuevo Testamento, ya distan de nosotros más de 20 siglos. Y eso nos proyecta a esa necesidad vital de realizar el proceso interpretativo. ¿Cómo puedo comprender mejor el texto? ¿Cómo puedo acercarme a él para tratar de descubrir la estrategia comunicativa del autor, de tal manera que pueda iluminar mi realidad actual? Que yo creo que ese es como el ejercicio fundamental de la palabra de Dios, iluminar a lo largo de toda la historia la experiencia de fe de pueblos que peregrinan a través del tiempo. Entonces el ejercicio de la exégesis, de la interpretación, nos regala a nosotros esa posibilidad valiosísima de aprovechar de la mejor manera el enfoque comunicativo de los textos. Es indudable, padre John Edwin, que el alma de la teología es el estudio de la Biblia, un estudio que nunca estará concluido. Cada época buscará la comprensión de los libros sagrados. Ya desde León XIII, en Providentissimus Deus, nos ha dejado como unas líneas y nos ha señalado como unas marcas para la exégesis, para esta mejor comprensión del texto bíblico. Es cierto, padre. A partir del Papa León XIII empiezan a surgir una serie de documentos pontificios donde se ve la importancia del acercamiento a la palabra de Dios. Se ahí utilizaba una expresión absolutamente importante y es la Sagrada Escritura es como la columna vertebral de toda la teología. Sabemos que la teología, para su experiencia de estudio, se ramifica. Dogma, moral, teología pastoral, teología práctica. Tenemos nosotros diferentes posibilidades viendo cada una de estas experiencias que pueden ser estudiadas, la reflexión creyente, el comportamiento del hombre, su ejercicio misional. Y la Sagrada Escritura tiene esa capacidad de iluminar todas esas realidades. Si yo voy a hacer un análisis de un dogma y lo voy a exponer, siempre tendrán que aparecer algunos textos bíblicos que iluminan esa realidad y nos ayudan a una mejor comprensión. Si voy a hablar de lo comportamental, en la experiencia moral, de la relación del hombre con Dios y con los demás, siempre aparecerán unos textos bíblicos que nos darán líneas de relación. Entonces, realmente la Sagrada Escritura se convierte como en ese eje motor de la teología, y los papas a lo largo del tiempo, específicamente mucho más a partir del siglo XIX, XX y de nuestra era, se han preocupado por esa necesidad grande que hay de profundizar en la palabra de Dios y que realmente como herramienta genere un aporte mucho más significativo a la teología y al quehacer humano. La interpretación de la Biblia siempre ha presentado dificultades. Nos encontramos a veces textos muy difíciles de interpretar, a veces muy oscuros. Las ciencias humanas han llevado hoy a que la interpretación a lo mejor se vuelva más compleja. Estos métodos científicos sí son apropiados para la interpretación de la Sagrada Escritura. Absolutamente sí. Yo creo que una cosa bien valiosa que tenemos nosotros, y lo veo como una riqueza de nuestra Iglesia católica, es el aprovechamiento que hacemos de esas dos instancias, la fe y la razón. Y la razón nos ha otorgado a nosotros la oportunidad de ver cómo se han gestado una serie de métodos para hacer interpretaciones de textos, no solamente a nivel bíblico, sino
muchas de las producciones literarias antiguas son analizadas a través de unas metodologías para tratar de facilitar su comprensión. Es cierto que conocer los métodos, aprenderlos, implica para nosotros un ejercicio de estudio, todo un desafío para poder aplicarlo luego a la palabra de Dios. Pero pienso que es un ejercicio que vale la pena, porque hemos evidenciado en los últimos años cómo esto nos ha arrojado unos resultados bien interesantes en la comprensión de la Sagrada Escritura. Entonces, considero que los métodos tienen un nivel de complejidad, pero no por eso tendríamos nosotros que desecharlo, no, por el contrario, el nivel de complejidad nos proyecta a nosotros a una profundización, de tal manera que podamos aprovecharlos al servicio de la Sagrada Escritura. ¿En qué hay que tener cuidado? Que el método esté también, desde mi perspectiva, lo considero así, que el método esté al servicio de la reflexión creyente, porque si lo que hace el método es afectar la fe, pienso que estaría chocando de manera directa con el objetivo primordial de la palabra. Hay un método, Padre Edwin, que es el método histórico crítico, que abrió el camino para comprender la palabra bíblica en el sentido original. Antes de que usted me responda sobre este método que es tan importante, yo los invito para que vamos a un primer pequeño receso y regresemos con este programa tan interesante como es un viaje por la Sagrada Escritura. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. El método, Padre Edwin, histórico crítico, practicado pues por la exégesis católica, es un método que se encuentra sujeto a discusión, y la crítica radica en que tenga un peligro, y es que la palabra se quede como un hecho del pasado, sin que toque como ese presente y hasta pueda desaparecer el verdadero autor, que es Dios. Este método histórico crítico del que nos habla el padre Pacho pertenece a uno de los enfoques interpretativos. Cuando nosotros vamos a interpretar la palabra de Dios, tenemos dos enfoques grandes. Uno es el enfoque diacrónico y el otro es el enfoque sincrónico. Dentro del enfoque diacrónico, lo que pretendemos nosotros es ver el texto en su desarrollo a través del tiempo. Ahí está implícita la palabra cronos, diacronos, a través del tiempo. Y en esa experiencia de analizar el texto a través del tiempo, el método histórico crítico, que es un método no solamente utilizado en la interpretación bíblica, sino en la interpretación de otros textos también antiguos, lo que hace es tratar de descubrir la experiencia de formación del texto. Yo tomo un texto y empiezo a analizarlo, descubro la antigüedad del texto, cuál fue tal vez la versión más antigua a través de la que se construyó, si una versión en lenguaje hebreo, si una versión en lenguaje griego o arameo. Empiezo a analizar como cuál es el texto base y además de eso, cuál fue como el punto de partida del texto. Pensemos, Padre, por ejemplo, en los evangelios. Uno dice el Evangelio de Marcos, que algunos autores sostienen que es el más antiguo. Diríamos nosotros, el punto de partida del Evangelio en cuanto tal, respondería el método histórico crítico, es la fuente de la pasión de Cristo, el acontecimiento que marca de manera más fuerte la comunidad en sus orígenes. Entonces, para el método es importante decir, bueno, este seguramente fue el primer texto que se escribió, y desde aquí se empezó a construir la otra realidad del texto. Es decir, podemos encontrar nosotros las fuentes, el método histórico crítico analiza también algunas experiencias de contexto, qué significaba esta expresión en ese momento histórico, a qué hacía alusión con esta práctica, cuando se habla de este grupo, cuál era el comportamiento de ese grupo en aquel tiempo. Es cierto que se hace, así lo han llamado algunos autores, como un proceso de atomización del texto, en cuanto a que el texto empieza como a destruirse, empiezo yo como a separar todas sus partes. Es como si tuviéramos un rompecabezas armado, voy a poner ese ejemplo. Es como si tuviéramos un rompecabezas armado y empezamos nosotros a separar las fichitas y a pensar como cuál es la primera ficha que ubico acá para hacer luego la construcción.
Pensemos nosotros, otro ejemplo que les quiero dar, ya desde la Biblia en cuanto tal, pensemos nosotros en el libro de Isaías. El profeta Isaías narra una historia que abarca más o menos 4 siglos. El método histórico crítico diría, ¿y quién es el autor de este texto? El que empezó en el siglo VIII a anunciar la posibilidad de la invasión a Siria, o el que habla de la experiencia del retorno, de la experiencia exílica de Babilonia. Imagínense, siglo VIII y en Babilonia estamos ubicados en el 586 a.C., ya han pasado 2, 3 siglos. ¿Quién es el autor? Entonces el método histórico crítico diría, hay un autor inicial en el siglo VIII, desde él se desprende toda una comunidad que hace una reflexión a la luz de Isaías y esa comunidad sigue produciendo literatura hasta llegar a una redacción final más o menos en el siglo V antes de Cristo. Mire que el método histórico crítico nos da unas herramientas valiosas. Lo que usted dice es cierto, puede que el método histórico crítico en su resultado final se quede en un plano muy científico. Y uno diga, pero yo escuchar todo eso no me da como una iluminación muy concreta para mi fe, para mi realidad creyente, pero es fundamental. El Papa Benedicto XVI, en una reunión con la Comisión Bíblica Internacional, daba esta expresión, padre, el método histórico crítico es como el chasis de un vehículo a nivel de interpretación. Si usted ve un chasis de un carro no es que le produzca mucha emoción, pero usted sabe que ahí está el soporte para ensamblar todo lo demás. Entonces, el método histórico crítico es el punto de partida. Analizar las fuentes, la composición de los textos, su construcción a nivel histórico, eso lo encontramos nosotros, esos resultados nos los arrojan comentarios bíblicos. Podemos leer comentarios bíblicos donde están esos resultados. De ahí partimos para hacer los análisis posteriores. Entonces, aunque es un poco soso y complejo, es fundamental. Pero esas posibilidades interpretativas de un texto deben ir acompañadas de eso de lo que usted habla, de lo diacrónico y lo sincrónico, para poder llegar a interpretar realmente el texto. Eso, yo pienso que los dos métodos no riñen. Yo pienso que en una buena exégesis, y trayendo la metáfora que utilizaba San Juan Pablo II para la Fides et Ratio, de las dos alas, yo diría que los dos métodos, o los dos enfoques, el diacrónico y el sincrónico, lo que hacen es un proceso de complemento. Recibo el aporte del método histórico crítico, que analiza el desarrollo de las fuentes, la historicidad del texto, los autores, su época, y luego ya me enfoco en el texto en su parte final. Ya no tengo necesidad de desarticularlo como hacía con el rompecabezas, sino que ya veo el rompecabezas armado y empiezo a ver la hermosura de esa obra final, que sería lo que nosotros conocemos como palabra de Dios en su forma canónica. Vemos ya el texto completo, un Génesis con 50 capítulos, ya no me interesa saber tanto lo de la época o cómo se construyó, no, ya veo el texto aquí en 50 capítulos con un mensaje concreto. ¿Qué hacen los métodos? El enfoque sincrónico. El enfoque sincrónico ve ese texto final y empieza a analizarlo. ¿Cómo puedo analizar esta construcción? ¿Es una narración? ¿Es una poesía? ¿Es un discurso? ¿Es un mito? ¿Es una novela? Y entonces, de acuerdo a la estrategia comunicativa del autor, empiezo a aprovechar eso para actualizarlo y que empiece a iluminar mi experiencia creyente. Entonces, yo considero que los dos enfoques lo que hacen es un complemento. Recibo el aporte inicial que me ayuda a ubicarme de manera muy concreta y después analizo el texto tal como se me ha dado y lo aprovecho para mi reflexión creyente. El histórico crítico es más desafiante, padre, porque implica conocimiento del contexto, lectura de fuentes extrabíblicas, o sea, no solamente lo que la Biblia da, sino otras fuentes que aportan información valiosa, conocimiento de las lenguas, el hebreo, el griego, el arameo y otras lenguas que puedan ayudar. Entonces, miren que yo pienso que el ejercicio del método histórico crítico requiere de unos estudiosos. Y de hecho hay personas que dedican su vida totalmente a ese ejercicio, que luego escriben sus comentarios y nos transmiten el resultado de sus análisis. Hoy se habla de la Biblia en su conjunto, que es el cuadro explícito de la fe. Cada texto está en el interior de un único designio divino. ¿Cómo se reconoce que un libro es bíblico?
Nosotros reconocemos que un texto sagrado pertenece a lo que llamamos nosotros canon bíblico o a la Biblia, sobre todo por la experiencia de la inspiración, de lo que nosotros hemos denominado inspiración. Es decir, detrás de ese texto bíblico hay una acción del Espíritu, y yo lo vería como en varias fases, Padre. Una acción del Espíritu en un acontecimiento. Pensemos en realidades de la Sagrada Escritura. Una acción del Espíritu que actúa en medio de un pueblo oprimido en Egipto. Esa acción del Espíritu acompaña todo ese acontecimiento y hace que la divinidad escuche el grito de un pueblo, su clamor. Ahí hay un acontecimiento. Ese acontecimiento después recibe la intervención divina. Dios entra y hace un proceso liberador. Eso se transforma en tradición oral. Empiezo a contarle a los demás, mira lo que hizo el Señor, vivíamos un proceso de esclavitud, estábamos en una situación de opresión terrible, e intervino y nos rescató, y se lo cuento a las generaciones venideras. Ese es el proceso de inspiración, acontecimiento, tradición oral. Pero luego, como el acontecimiento es tan importante, que nos ha marcado de manera tan fuerte, yo quiero que ese acontecimiento permanezca, que no simplemente sea escuchado por la generación inmediata, sino por generaciones muy futuras, y lo convierto en texto, y empieza a plasmarse a través de los redactores del texto. Inspiración en los acontecimientos, inspiración en la tradición oral, en lo que se narra, inspiración en la escritura, en el texto ya plasmado, y el Espíritu sigue actuando. Yo diría, inspiración en la comunidad que luego lo utiliza para iluminar su realidad de fe, porque es uno de los criterios para que los textos entraran al canon de la Biblia, que tuvieran un uso litúrgico, es decir, que la comunidad descubriera la necesidad de actualizar acontecimientos del pasado, y que ayudaba a la Sagrada Escritura a hacer memoria de esos momentos. Al proclamarla se hacía memoria, pero se encarnaba en la realidad de esta comunidad que está celebrando la historia. Entonces miren, estos serían los criterios para decir, este texto es bíblico, ha pasado por esa acción transversal del Espíritu. Nos queda un minuto, Padre Edwin, para concatenar con el segundo programa la próxima semana. Hemos hecho una pequeña introducción que nos permite a nosotros ya adentrarnos en este viaje a la Sagrada Escritura. En un minuto que nos queda, ¿qué tenemos para el segundo programa? Para el segundo programa vamos a entrar nosotros a un mundo fascinante, el mundo del Antiguo Testamento o del Primer Testamento. Vamos a ver cómo se dispusieron los textos a través de la experiencia canónica, desde el Génesis hasta el profeta Malaquías o hasta la experiencia de los Salmos, depende de la disposición de la Sagrada Escritura. Entraremos a ver la historia de ese pueblo de Israel que refleja nuestra historia. Ahí estamos nosotros también en medio de esa realidad de ese pueblo. Un viaje por el Antiguo Testamento. Muchas gracias, Padre Edwin. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado en este primer programa, un viaje por la Sagrada Escritura. Invitarlos para este domingo a las 7 de la mañana por Telecafé, la Santa Misa. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.